Diálogos Adida. Diálogos Adida. Un espacio de conversación, análisis, reflexión, muchas preguntas y respuestas que surgen de la actualidad nacional e internacional. Diálogos Adida. Diálogos Adida. Con Sebastián Ospina. Saludo cordial para todos los maestros y maestras que a esta hora están sintonizando la emisora virtual de Adida, radio.adida.org.co, a través de la emisora o también a través de la página de YouTube, del canal de YouTube de la Asociación Sindical, para escuchar el programa Diálogos Adida. Soy Sebastián Ospina Mendoza y a partir de esta hora estaremos analizando, preguntando. Nuestro invitado estará respondiendo y también reflexionando en torno a una situación de mucho interés para el magisterio antioqueño y colombiano. Diferentes proyectos de ley han querido imponer por parte del gobierno y hoy, a través de la pedagogía, a través de los micrófonos de la emisora virtual de Adida, estaremos reflexionando en torno a tanto atropello que se le da a la educación en Colombia. Sean todos bienvenidos a Diálogos Adida. Comenzamos una nueva emisión de Diálogos Adida, el programa realizado por el equipo de comunicaciones de la Asociación Sindical, y hoy tenemos a Jorge Cardeño. Él es docente, licenciado en Matemáticas Física de la Universidad de Antioquia, especialista en Telemática e Informática de la Universidad del Área Andina de la ciudad de Bogotá. También es magíster en Didáctica de las Matemáticas de IBLAC, La Habana, Cuba. Además es director de la revista Correo Pedagógico del CEID de Adida y director Educación Matemática del CEID. Es un integrante del CEID, maestro, por supuesto afiliado a la Asociación Sindical. Docente Jorge Cardeño, bienvenido a Diálogos Adida. Buenas noches. Sí, buenas noches a todos los maestros y maestras del departamento de Antioquia y del país. Bueno, Jorge, hoy queremos tocar un tema importante, coyuntural, para los maestros, no solamente de Antioquia, sino de Colombia. Y no solamente los maestros, sino la comunidad educativa en general, padres de familia y estudiantes. Y se trata precisamente del proyecto de ley 094, que está siendo radicado en este momento en el Congreso y trata de la desaparición de la educación, por llamarlo así, bajo el modelo de educación en casa o home school. ¿Qué podemos decir de esta situación, de este proyecto de ley? Bueno, básicamente es un proyecto de ley que está en la sintonía, digamos, de los desarrollos del capitalismo cognitivo, ¿ya? Está en la perspectiva de cambiar la naturaleza de la escuela y obedece también a una realidad muy concreta y objetiva que se presenta en el mundo actual. Digamos que para tratarnos digamos, de visualizar en ese aspecto histórico, nosotros estamos hoy como humanidad frente a un desafío muy grande y es el asunto de la pandemia o del COVID-19. Aparentemente, pues uno puede ver desconectados esos aspectos y pues esta iniciativa legislativa que tiene que ver con cambiar la naturaleza de la escuela pública en Colombia, pues no es propiamente una iniciativa nueva. Eso hay que dejarlo de entrada muy claro porque existen otros contextos del mundo en el cual se aplica este tipo de estrategias de enseñanza, precisamente frente a las dificultades de las barreras geográficas y porque, pues, evidentemente digamos, la forma como irrumpe las tecnologías de información y comunicación en la actualidad, pues hacen que ese mundo se transforme de esa manera. Como el mundo se transforma a un gran ritmo, entonces eso implica que los cambios son vertiginosos y esos cambios vertiginosos pues obligan efectivamente a la población global
y a los, digamos, a los diferentes estados que conforman el mundo a hacer ese tipo de transformaciones. Aunque es evidente que muchas de esas transformaciones pues terminan inclusive afectando de manera significativa a sectores tan importantes como es la educación en el mundo. Digamos que para ponernos en contexto, sobre todo a los padres de familia que también nos escuchan, la vacuna más rápida traída al mercado fue la que produjo la medicina de Merck contra papeles, ¿ya? Sin embargo, la tecnología de ese momento, dado, digamos, el poco desarrollo para esa época, pues tomó alrededor de 4 años precisamente elaborar ese proceso. La vacuna contra la tuberculosis tomó a la humanidad 13 años, el rotavirus 15 años y la varicela 28 años. ¿Ya? Eso es para que nos hagamos una mediana idea de lo exponencial que es todos estos mecanismos disruptivos que estamos en el día de hoy utilizando, como el que tú o yo o muchas de las personas que nos están escuchando, pues tienen en sus manos y que tiene que ver con la tecnología celular. La tecnología celular es un dispositivo disruptivo porque cambia la forma en que las personas se comunican. Hoy, a partir del desarrollo de la tecnología, pues digamos que la vacuna que produce la Pfizer, que producen muchas de estas multinacionales ya, eh, pues obviamente se reduce el tiempo de manera considerable. ¿Pero por qué se reduce el tiempo de manera considerable? Porque precisamente esa tecnología y el desarrollo de todos esos mecanismos pues se ha modificado de manera considerable. Y eso hace que en menos de 1.5 años, digamos a partir del cual se empieza a partir de mediados del año 2020, cuando particularmente en Colombia se empieza a padecer el influjo de esta enfermedad, pues efectivamente ya muchos laboratorios en el mundo empiezan a dar pues como una respuesta con una vacuna como la Sinovac, bueno, las que ya, Pfizer igualmente, con cualquiera de estas vacunas en general. Pero hoy tenemos un reto, Sebastián. El, Sí. el mundo hoy tiene 7.500 millones de personas. Ese es aproximadamente el número de personas que habitan el planeta Tierra. Y la humanidad nunca ha vacunado ese tipo de población, ¿ya? Y esa población sí la podemos escribir recurrentemente, como lo harían los compañeros de ciencias exactas, con una N bien grande, una N mayúscula, porque obviamente es un número realmente demasiado significativo, ¿ya? Y eso pone en evidencia, pues, que ese proceso será lento, tortuoso en muchos casos, ¿ya? Cuando digo tortuoso, quiero señalar un ejemplo muy pragmático. En el departamento del Putumayo, la estadística reciente da cuenta de que hay 1 o 2 maestros vacunados de todo el servicio educativo del departamento del Putumayo. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra infraestructura es precaria. La infraestructura es precaria en salud y esa situación de falta de infraestructura limita que efectivamente el Estado pueda cubrir a esas poblaciones. Además de ser un país en vías de desarrollo que se ve sujeto a que los países que tienen la tecnología de punta, en este caso las vacunas, pues procedan o no a venderla a Colombia, que es otra de las limitaciones que efectivamente hay en el terreno concreto. Eso afecta directamente a la escuela, ¿por qué? Porque la escuela, no podemos decir de la noche a la mañana que la escuela retorna a la normalidad. Y por eso, entonces, aquí se cruza un hecho categórico. Recientemente, el ministro de Educación, o el Ministerio de Educación, digamos, elaboró la resolución 777 del 2 de junio de 2021. Cuando elaboran ese mandato, digamos así, esa resolución, pues se pretende que la escuela regrese, es decir, los estudiantes regresen al aula de clase. Yo no sé si tú habrás escuchado, por ejemplo, el pronunciamiento oficial que hizo durante la presente semana el presidente de la Federación Colombiana de Padres de Familia, ¿ya? Dándole un rotundo no a esa alternancia, no por la alternancia en sí, sino porque reconoce, a partir de la lectura que ha hecho de los contextos, las limitaciones que tienen las escuelas para precisamente cumplir los mecanismos de bioseguridad que el mismo decreto contempla, ¿ya? Entonces eso crea unas limitaciones. Pues uno desde el Estado, digamos desde Bogotá, puede decir efectivamente que la gente retorne al aula de clase,
pero las características reales y objetivas de la escuela van en contravía y van a decir que no. ¿Por qué van a decir que no? Porque no existen las condiciones precisamente para ese retorno. ¿Que se podrá hacer gradual? Yo creo que sí, se puede hacer gradual, pero no de manera inmediata, sino de manera secuencial. Yo creo que eso sí sería evidentemente posible en las instituciones que reúnan, como lo acabo de señalar, precisamente esos requerimientos, esos distanciamientos que el mismo decreto plantea. Cuando hablamos de ese distanciamiento, entonces se casa inmediatamente con esta iniciativa legislativa que vos estás auscultando en el día de hoy. ¿Por qué? Porque el decreto plantea un tipo de educación, o el decreto no, eso no es un decreto, es un proyecto de decreto, perdón. El proyecto de decreto plantea unas categorías nuevas para la escuela que tienen que ver con la educación mixta presencial. Cuando Exacto. señala, cuando señala ese elemento, Sebastián, y estimados maestros y maestras del país, entonces quiere decir que entra en sintonía precisamente con esas limitaciones que agudizó la pandemia, porque la pandemia los problemas de la escuela no son los problemas que originó la pandemia. Los problemas de la escuela son problemas anteriores a la pandemia. La pandemia los agudizó simplemente, los mostró, digámoslo así. Uno de esos problemas que mostró es la deficiente infraestructura de los establecimientos educativos. Deben darle un dato a los padres de familia. Desde el año 1999 en Colombia existe una norma que es la norma ICONTE, y esa norma reguló la infraestructura en Colombia y señaló mediante el decreto 495 que efectivamente deberían existir unos distanciamientos entre un estudiante y otro. Colombia nunca cumplió eso. Estamos hablando de la década del 90 y estamos en el 2021, porque las infraestructuras en las escuelas pues siempre se han hecho de esa manera, con unas aulas en las cuales los estudiantes están prácticamente apiñados, uno a continuación del otro, pero ya existían normas en la legislación colombiana que hablaban precisamente de ese distanciamiento físico sin necesidad de la pandemia inclusive, sin necesidad de que la pandemia nos obligara, óigase bien, a cumplir precisamente con ese mismo distanciamiento. Ese es el contexto de cómo se entrelaza, digamos, la realidad internacional con la nacional y cómo se producen unas normas para intentar dar respuesta a esa realidad. Bueno, Jorge, usted, como bien lo menciona, hace un contexto bastante completo, global, globalizado, de manera holística de lo que puede ocurrir o lo que está pasando con esta propuesta. El contexto particular, ya como se menciona, el proyecto de ley 094 del año 2020 tiene como objeto establecer o regular, autorizar, crear un marco normativo para que el servicio público de educación, tanto preescolar, básica y media, se preste en casa, obviamente garantizando, se supone, la disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y diferentes componentes para esta correcta educación. Yo hoy quiero, en Diálogos ADIDA, hacerle diferentes preguntas que son importantes para que los maestros, también padres de familia y estudiantes entiendan de lo lesivo que puede ser este proyecto de ley. Vamos a enfocarnos primero en las instituciones educativas. Ajá. ¿Qué va a pasar si se aprueba este proyecto de ley 094, educación en casa, home school? ¿Qué va a pasar con las instituciones educativas? ¿Van a desaparecer o van a cambiar entonces de pronto su identidad o van a perder de pronto el deber ser de ellas? Ajá. Eso implica, pues, evidentemente un cambio sustancial con la escuela pública. No hablamos de la desaparición, ¿ya? Porque, pues, evidentemente en ese cumplimiento de esos distanciamientos, pues siempre existirán, digamos, unas poblaciones que asistirán recurrentemente a la escuela y otras no, ¿ya? Eso tiene que ver con un problema que el mismo Ministerio de las TIC, el MINTIC, pues ha dado unos datos estadísticos que obviamente son relevantes, ¿ya? Obviamente es importante que el país, por ejemplo, en este momento tenga 7,1 millones de accesos fijos a Internet, que tenga 161.000 accesos más que los registrados al final, por ejemplo, del año 2019. Pero cuando uno ve eso en forma global, es decir, cuando se pregunta acerca de cómo es el tipo de conexión que existe en Colombia,
Entonces, aquí tenemos un problema muy complejo, Sebastián, y es que digamos que la realidad colombiana, no otros contextos. Yo quiero hablar particularmente de mi país, porque hay países que obviamente en desarrollo de la Internet, pues obviamente nos llevan una gran ventaja. Pero estoy diciendo particularmente en Colombia que esa conectividad que la gente señala como con ese entusiasmo y con esa, digamos, con ese acceso a la tecnología y a la modernización de la escuela, en Colombia no existe eso, ¿ya? Entonces, una cosa es pretender precisamente desarrollar esta iniciativa legislativa cuando eso está en contradicción con la realidad. Déjeme darle un dato, por ejemplo, la conectividad en Colombia es fundamentalmente por datos de celular. Es decir, el padre de familia le entrega a su hija 3.000, 4.000, 5.000 pesos y esa estudiante vaya a la esquina a cualquiera de estas recargas, digamos, espacios de recargas, ¿ya? Y pues evidentemente hace uso de esos datos. O sea que estamos hablando que menos del 50% de las conexiones son fijas. Cuando hablamos de conexiones fijas, nos estamos refiriendo es al cableado, o sea, al punto fijo, ¿ya? Del uso de Internet. O si no tengo punto fijo, o sea, punto cableado, pues simplemente tengo una señal de Wi-Fi, ¿ya? Pero ¿quiénes tienen acceso a esa tecnología? Pues evidentemente los que tengan Internet en sus hogares, ¿ya? Pero el Internet, oígase bien, ¿ya? Si se pretendiese, digamos, hacer un balance de esa cifra que pues obviamente es significativa, pero que Sebastián, cuando uno lo contrasta con la población en Colombia, estamos hablando de que Colombia tiene aproximadamente 50 millones de habitantes. Es decir, aquí hay 50 millones de ciudadanos aproximadamente. Entonces, entre esos dos números, pues obviamente se ve una distancia abismal. ¿Eso qué te está confirmando? Te confirma la deficiencia, por lo menos en su acceso, ¿ya? Y demuestra en esencia que allí lo que existe es un privilegio, ¿ya? Y un privilegio que da cuenta de una sociedad profundamente desigual, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que considero que por lo menos el sector público, no sé, pues qué pensará el gobierno o el Ministerio de Educación Nacional en este caso, yo diría que el Internet debería ser declarado en Colombia como un servicio básico, es decir, que el Internet debe dejar de ser un lujo, ¿ya? Si deja de ser un lujo, pues obviamente, por lo menos en lo que respecta al sector educativo, pues parte de esa realidad que está plasmada ahí en la pretensión de quien redacta eso, que es una senadora de la República, pues tal vez eso se pueda materializar en parte. Pero qué tan peculiar que aquí se redacten normas, pero las normas desconocen como los territorios. O sea, se elabora la normatividad y entonces uno le queda como la leve sospecha de que si esa normatividad o esa legislación propuesta sí corresponde al contexto colombiano. Yo creo que los maestros, maestras, académicos, etcétera, padres de familia que nos escuchen y los mismos estudiantes, pues creo que tienen un rotundo no frente a eso. Porque si aplicamos eso al contexto rural, pues vamos a quedar peor, Sebastián, ¿ya? La ruralidad en Colombia y el desarrollo del Internet en Colombia es precario, ¿ya? Las escuelas rurales no poseen accesos fijos a Internet, no porque sea algo nuevo, sino que simplemente durante, digamos, digamos todas estas últimas décadas de gobiernos de turno, pues no se ha logrado la masificación del Internet en Colombia. Eso es una realidad que yo creo que ni el mismo del Ministerio de Educación y el MINTIC puedan negarle a la población del país. Es inevitable, es avasallante la realidad sobre eso. Entonces, al no tener esa infraestructura, mira que eso choca de frente con la pregunta que tú acabas de formular. Porque dice, bueno, y entonces, ¿cómo se materializa eso? No, pues materialícelo mediante decreto. Bueno, y entonces ahora, ¿cómo lo llevo a cabo? Ah, no, tengo dificultades porque no puedo materializar el asunto de la educación mixta presencial, porque entonces tengo una población altamente significativa en Colombia que no tiene conectividad. Entonces, si no tiene conectividad, entonces, ¿cómo se materializa en la realidad proyectos o iniciativas como el Home School? Pues evidentemente sería bastante incierto, por lo menos el desarrollo de esa iniciativa de lograrse materializar en Colombia. Bueno, usted ya menciona
Solamente le pregunté por el tema de instituciones educativas y mire cómo se va yendo uno por el tema también de la conectividad, por el tema también de los recursos, por el tema de la ruralidad, porque no es viable desde el punto de vista de instituciones educativas de eliminar o de hacer que estas instituciones educativas desaparezcan, no es viable para ese modelo del proyecto de ley 094 de Home School. Primera conclusión es que desde las instituciones educativas no se está preparado para llevar entonces la educación a las casas como se pretende. Ahora hablemos, Jorge Cardeño, usted como licenciado en matemáticas, física y además director de la revista Correo Pedagógico, director también del CEIC, del equipo de educación matemáticas. Hablemos del tema de los docentes. Ya hablamos de institución educativa, ahora hablemos de los docentes. ¿Qué va a pasar o qué pasaría con la aprobación de este proyecto de ley? Repetimos, homeschool con los docentes. También puede haber una desestabilización, también puede haber una desprofesionalización de los docentes y sobre todo atentando con la formación y cualificación pedagógica de ustedes. Sí, evidentemente hay unas afectaciones en la redacción de esa iniciativa. Un elemento que comporta un gran impacto para no solamente para los maestros, es que el maestro simplemente es un actor más, ¿ya? El maestro solamente es un sujeto más de toda esa gran realidad llamada sistema educativo, que se materializa pues en las escuelas públicas y privadas del país, ¿ya? Porque pues esto no es una iniciativa que solamente esté planteada para el sector público. Cuando se plantea una modificación sustancial de la ley 115 de 1994, pues está hablando evidentemente de ambos sectores porque la ley los cobija, ¿ya? Entonces, si un padre desprevenidamente lee el artículo 2, digamos, ¿sí? El artículo 2 de la Ley General de Educación, se detiene a leerlo allí, simplemente por curiosidad, pues encuentra una definición en particular del servicio educativo. Recuerden que esa Ley General de Educación es como es una carta de navegación para el sistema educativo oficial, además de ser una gran conquista por parte de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y las diferentes organizaciones pues, que hacen parte de esa misma institucionalidad, que en el año 1994 pues, se dieron a esa tarea de, digamos, de tratar de materializar el espíritu de una ley que comportara esos elementos. Cuando usted se detiene a leer eso, entonces usted encuentra pues como esa naturaleza del servicio educativo y pues lo define claramente como un sistema que se desarrolla en lo presencial, no en lo virtual. Entonces, allí hay un elemento de contradicción, porque no hay una ley en específico en Colombia que regule la educación virtual, ¿ya? Y claro, el Estado hace rato ya empezó a notar eso, y tan lo empezó a notar que evidentemente, no sé si usted conocerá, que recientemente el Estado colombiano acabó de reglamentar el trabajo, el trabajo remoto, ¿ya? El trabajo remoto en Colombia. Se empiezan a expedir normas que tienen que ver con ese asunto de la virtualidad. Entonces, por qué no se habla en la ley general de ese aspecto? Porque es que la pandemia modificó de alguna manera la forma de interactuar entre los distintos actores de la escuela, ¿ya? Entonces, ¿en qué incide eso? En que cuando usted se tiene a leer en esa normatividad o en esa iniciativa legislativa, a los docentes de la noche a la mañana se les modifica la jornada laboral. ¿Y por qué se les modifica la jornada laboral? Porque esa iniciativa legislativa dice de manera explícita que en la educación básica y media la atención será de 7 horas y en la educación preescolar será de 6 horas. Eso entra en contravía con la ley 115 de 1994 y obviamente con el decreto 1850 que establece claramente el asunto de la jornada única, la permanencia de los docentes en el establecimiento educativo. Entonces, esta normatividad empieza a modificar eso. ¿Y con qué condiciones o qué aspectos se le agregan a los maestros? Ninguno, ¿ya? Hay un aporte en la iniciativa legislativa que hable de que al modificarse la jornada laboral de los maestros,
entonces en consecuencia se les otorgue un mejor salario. No, no existe eso. Lo llamo a cualquiera de los presentes que están escuchando eh, eh, esta importante emisión de radio, ¿ya? Con las dinámicas de la asociación, para que se detengan a leer dicho decreto, y si encuentran algún elemento de esos, pues sería muy interesante conocerlo. Yo leí el decreto, el proyecto de decreto, y evidentemente no contempla ningún aspecto relacionado con algún tipo de estímulo que tenga que ver con que se modifica la jornada y el maestro va a recibir otro tipo de salario. No lo hay. En Colombia existen más de 1.700, más de 1.107 colegios, más de 1.107 colegios están en jornada única, Sebastián, ¿ya? Y reciben entre 6 y 8 horas diarias de clase. Esto por lo que se plantea el tiempo, pues, de permanencia del docente de las 6 horas, y las otras 2, pues, que están contempladas en actividades puramente extracurriculares que tienen que ver con el cumplimiento de los deberes y de las funciones de los docentes en el país, ¿ya? Si eso fuera tan concreto, tan objetivo, ¿ya? Digamos, hablar de esas jornadas únicas y esa iniciativa lo plantea, pues eso tiene una gran contradicción. Ausculte, haga un simple ejercicio en la ciudad de Medellín, no necesitamos irnos al resto del país, ¿ya? Ausculte las instituciones educativas públicas que están en jornada única en Medellín. Todas las instituciones de educación media técnica, ¿ya? Media técnica, desde la administración anterior, o sea, antes del señor Quintero, pues obviamente fueron decretadas en jornada única. Pues, ¿cómo le parece, señores padres de familia, que para que usted pueda decretar efectivamente una institución en jornada única, tiene que ofrecer ciertas condiciones? En esas condiciones están precisamente tener unos componentes diferentes a los saberes específicos en contrajornada, ¿ya? En contrajornada, óigase bien, ¿ya? Y además, pues obviamente se debe conservar la jornada única. Entiéndase por única que en ese establecimiento solamente funciona una jornada, valga la redundancia. Pero usted va a encontrar, Sebastián y estimados oyentes, que usted va a una institución educativa y usted encuentra 1, 2, 3 jornadas. Además, si usted se da la tarea de preguntar por el asunto de el cumplimiento del PAE en todo el sentido de cómo se concibe la jornada única, pues no hay instituciones educativas que ofrezcan un almuerzo ya a los estudiantes, por ejemplo, al mediodía. ¿Cuál institución en la ciudad de Medellín cumple con ese requisito? ¿Cuál? ¿Ya? Entonces, evidentemente es muy fácil escribir esas normas, pero eso en la realidad no se puede plasmar. O sea, los establecimientos educativos tienen una serie de deficiencias en infraestructura escolar, luego como el Estado con unas instituciones de más de 200 años de atraso en infraestructura, entonces pretende precisamente desarrollar la jornada única. Desarrollar la jornada única en el caso concreto del Medellín implicaría la construcción de N instituciones educativas para poder dar cumplimiento a eso. Y más y me ahora, Sebastián, con el reto del distanciamiento social inteligente, ¿ya? Porque eso conlleva de manera inevitable a unos cambios en la estructura y en la disposición física de esas aulas. El aspecto central, digamos, yo diría que hay un aspecto nodal de la educación en casa y de cómo se ven afectados los maestros, es porque la educación en casa plantea una diferenciación del tiempo de estudio y permanencia por parte de los estudiantes, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero señalar con esto? Que es muy diferente estar en una escuela de manera presencial a atender estudiantes en virtualidad, porque los tiempos son diferentes, los aprendizajes son diferentes, las formas como el currículo, el plan de estudios queda abierto, ¿ya? Queda abierto en el sentido estricto de la palabra, y hay que hacer adaptaciones ya de tipo curricular que permitan efectivamente tener esos desarrollos, pero esos desarrollos van a ser desiguales. Entonces, pongamos un ejemplo concreto, ¿ya? Hay instituciones educativas en la ciudad de Medellín que atienden semanas sincrónicas, es decir, semanas en las cuales los docentes se ven directamente, ¿ya? En tiempo real con los estudiantes, ¿ya? Y cumplen efectivamente la orientación mediante diferentes estrategias de enseñanza, llámese guías de aprendizaje, llámese objetos virtuales de aprendizaje, llámese objetos interactivos de aprendizaje, etcétera, ¿ya? Llámese talleres,
bueno, etcétera, cada una de las diferentes estrategias que se usan. Ese acompañamiento implica un proceso gradual sistemático que conlleva a un acompañamiento directo en la virtualidad, ¿ya? Porque básicamente en Colombia no existe enseñanza virtual. Lo que existe realmente es un híbrido, ¿ya? Digamos, de la enseñanza tradicional mediante el uso de algunas estrategias online, ¿ya? Pero no hay enseñanza propiamente virtual. La enseñanza propiamente virtual la tienen instituciones de educación superior que ya llevan, obviamente, terreno abonado en estos territorios. Cuando tengo estudiantes de no conectividad, y aquí viene el problema y la contradicción, entonces esos estudiantes no tienen internet. Como no tienen internet, entonces acuden a la escuela en alternancia, ¿ya? Pero por las limitaciones del distanciamiento social inteligente, implica que en el aula tenés un número supremamente reducido de estudiantes. Esto es lo que seguramente el ministro de Educación, pues obviamente ese señor me imagino que nunca ha sido maestro, ¿ya? Entonces, ¿qué puede entender de esto? Pues yo diría que nada. Pues me imagino que debe entender mucho de salud y de vacunas, sí, evidentemente. Pero de educación no sé qué tanto. Bueno, Entonces, cuando tenés no conectividad, esos estudiantes no los atendés de manera permanente durante la semana sincrónica. Esos estudiantes vienen ya en unos espacios supremamente alejados. Es decir, Sebastián, son estudiantes que están asistiendo, digamos, cada 15 días a una institución educativa. Eso es muy complejo porque eso implica una reducción de los objetos de conocimiento en cuanto a su contenido. Entonces los maestros se ven afectados porque tienen que diseñar ya un currículo en específico para no conectividad, otro currículo para enseñanza sincrónica e inclusive otros currículos para enseñanza asincrónica. Entonces, evidentemente, se entiende ahora por qué la expresión de los maestros de 24 horas, 24/7, ya, 24 de 7, porque efectivamente la jornada laboral, de alguna manera, yo creo que es la conciencia de los maestros en Colombia, no estamos trabajando las 6 horas. En realidad, el tiempo se aumentó de manera considerable por la atención que implica por distintos medios tecnológicos el pretender que la educación no desaparezca, que la educación pública permanezca, pero que evidentemente eso plantea unos retos y desafíos que tienen que ver con un montón de utilización de medios tecnológicos, ya de recursos digitales para los cuales los maestros no estaban objetivamente preparados. Es bueno, decir, la formación los saberes específicos no tenían nada que ver con eso. Y hoy los maestros se ven abocados a esa diferenciación del tiempo, a la diferenciación de los currículos y a un problema muy grave que yo me imagino que ya notaste, Sebastián. Es que será entonces bastante diferente un estudiante que esté permanentemente con el acompañamiento sincrónico, es decir, en tiempo real con los maestros, que alguien simplemente que se le envía una guía que implica aprendizaje autónomo, porque es el estudiante el que tiene que dedicarse a leer, estudiar por sí mismo, etcétera, y es un reto doble para padres de familia y obviamente para estudiantes. Eso genera claramente unas dificultades serias para el desarrollo del currículo en la escuela y los más afectados obviamente son los maestros y los estudiantes e inclusive los padres de familia. antes de pasar, docente Jorge Cardeño, a otro componente, por llamarlo de alguna forma, quiero puntualizar nuevamente en el tema de los maestros, de los profesores. Y es porque analizando este proyecto de ley encuentro grandes vacíos. Uno de ellos es el que está en el artículo 9 en uno de los parágrafos que dice, el educador en casa deberá contar mínimo con título de bachiller, mínimo título de bachiller. Las secretarías de educación departamentales, distritales o los organismos que hagan sus veces promoverán la capacitación, actualización y profesionalización de los educadores en casa. Ese es uno de los parágrafos. Ahora el segundo. El educador en casa deberá ser acompañado y direccionado por los educadores profesionales de la institución que haga el acompañamiento, la verificación, la evaluación y el seguimiento del proceso de educación en casa. Lo que logro entender acá es que usted como docente, Jorge Cardeño, docente de X institución, va a tener a cargo también a otra persona que mínimamente es bachiller,
y le tiene que enseñar a esa persona que mínimamente es bachiller, enseñar lo que él tiene que enseñar a estos, en este proyecto, a los estudiantes que están desde casa. Sería entonces como un doble trabajo, ¿es así? Es que en realidad, Sebastián, esa pregunta, mira, es lamentable a veces expresar estas ideas de esta manera. El decreto, ese decreto de mención lo que hace es un remedio, discúlpeme pues la persona que es una respetable senadora de la República, pero yo no sé si esa señora redactaría eso. Yo me imagino que, pues, que debe tener un equipo de personas allí, los famosos asesores que están al lado de los senadores de la República y pues que ilustran sobre estas maravillosas ideas, ¿ya? Entonces, resulta ser que si usted se va a Cardiff, ¿ya? Estamos hablando de Inglaterra, ¿ya? Entonces, allí existe el proceso del coaching, ¿ya? Obviamente estamos hablando de un mentor, ¿ya? Pero ese mentor en Inglaterra, ¿ya? Es una persona que tiene la mayor experticia, es decir, es el maestro de mayor edad en ese establecimiento educativo y que por tanto contempla la característica de algo que este decreto desconoce y es la experiencia docente. Por eso te digo con todo el debido respeto, porque seguro que alguien cercano a esta funcionaria pues le comente algunas de estas palabras, pero qué pena decir esto, pero es la realidad. Eh, ese decreto es un remedio porque si estuviese pensado así, no se le delegaría semejante responsabilidad a una persona que conforme a la ley 115 de 1994, pues obviamente no cumple el requisito para formar niños en nuestro país. Porque el primer requisito que exige la Ley General de Educación es que efectivamente esa persona que pretende ser docente, primero pues tiene que pasar el concurso de méritos, ¿ya? O sea, el concurso para el acceso a la carrera docente que lo establece el Ministerio de Educación Nacional, que obviamente es un requisito, y el otro, pues que obviamente tiene que ser licenciado en ciencias de la educación, ¿ya? Es Debe tener un título que lo formaliza. Entonces, ¿cómo se hace un remedio de otorgarle esa responsabilidad? Para ir a un contexto pobre, porque la gente dirá, pero bueno, estás poniendo un ejemplo de Cardiff, Inglaterra, un país desarrollado, una potencia en el mundo, listo, entonces vamos a un extremo. En Ciudad de La Habana existe el concepto de inspector, ¿ya? El inspector es el que precisamente se encarga de dar la pauta, las orientaciones didácticas y metodológicas a los docentes y no se le otorga esa función a cualquier persona. Se le otorga precisamente a la persona de mayor trayectoria. En el país o en mi país que me duele, las cosas se hacen al revés, ¿ya? Entonces, eso es configurado para un contexto que parece ser que no es Colombia, ¿ya? Entonces se toman literalmente estos proyectos seguramente de otros contextos, como en el caso de Estados Unidos, donde este tipo de educación existe con otra denominación, y se desconocen los territorios y la diversidad cultural colombiana, porque a quién se le puede ocurrir, ya, a quién se le puede ocurrir entregarle nada más y nada menos que la responsabilidad de la formación de los niños, que es un asunto supremamente complejo. La gente cree que enseñar en preescolar y primaria es un asunto básico, que es un asunto simple. No lo es. Es el asunto más complejo que hay. Es la responsabilidad más alta. Y lo otro es que eso parece como desconocer la realidad del país porque se asemeja más a un cuento o a una fábula, ¿ya? En la mayoría de los casos, los padres de familia o personas adultas desempeñan otras labores, ¿ya? O poseen otras responsabilidades de tipo laboral. A estas personas que redactaron esta iniciativa, pues que no sé en qué país viven, por eso digo con todo respeto eso, las madres actuales no son las del pasado, Sebastián, ¿ya? Un importante porcentaje de madres colombianas son solteras y cabezas de hogar. Eso significa que deben buscar el sustento básico para sobrevivir, para mantener ese hogar. Entonces, desde esa perspectiva, esa responsabilidad de otorgarle semejante
insisto, responsabilidad a una persona que no tiene formación pedagógica, me parece un despropósito total con la educación. Y quisiera sustentarlo inclusive con un último pronunciamiento que hizo la UNICEF. La UNICEF recientemente en el año 2020, ¿qué dijo acerca del cierre de las guarderías y jardines en el mundo? No para Colombia, en el mundo. Los cuidados infantiles y la educación temprana sientan las bases de todos los aspectos del desarrollo de los niños, ¿ya? Entonces la pandemia, podemos concluir que la pandemia y proyectos como el Home School, pues obviamente atentan contra los cimientos de ese tipo de educación, ¿ya? Atentan fundamentalmente, porque eso no se puede dejar en manos de cualquier inexperto. Es decir, la educación de los niños de las etapas iniciales, de los cuidados iniciales, requieren de otro tipo de estrategias de enseñanza que un bachiller no posee. Eso es de mero sentido común, ¿ya? O es que el sentido común es el menos común de los sentidos. No puede ser, ¿ya? Los cuidados infantiles son esenciales para que el niño tenga protección, tenga afecto, tenga estimulación y nutrición mientras desarrolla sus habilidades sociales, emocionales y cognitivas, ¿ya? Por eso, esa primera educación en manos de un bachiller es un despropósito total para los aspectos que constituyen la formación de la personalidad en ese niño. Es que en esas etapas, Sebastián, se forman aspectos trascendentales de orden comportamental, psicosocial, emocional. En otras palabras, estamos hablando de que allí se genera toda la formación preliminar, toda la formación que tiene que ver con el cuidado físico, con la formación integral y con un elemento que hay que vincular, y es el problema de la alimentación. Hay niños, hay un porcentaje de niños en Colombia, ni siquiera en la ciudad de Medellín, que van literalmente a la escuela Sebastián a resolver el problema del hambre en el hogar. Es que hay hogares en Colombia que no tienen recursos para garantizar una alimentación adecuada a esos niños. Entonces, ¿cómo vamos a dejar los niños en las casas en manos de un bachiller? Pero ¿a quién se le ocurre eso, hombre? ¿Ya? El plan de alimentación escolar, que es una de las iniciativas más importantes, inclusive de la Secretaría de Educación de Antioquia y del mismo municipio de Medellín, pues intenta precisamente suplir esas necesidades nutricionales de los niños y de los jóvenes. Yo les pregunto a los padres de familia que escuchan este programa, ¿cómo se atiende eso y cómo se resuelve eso con los niños en manos de un bachiller en casa? ¿Ya? ¿Cómo se logra resolver todos esos aspectos y esas habilidades sociales, psicosociales, que obviamente van a estar limitadas frente a unos niños que van a permanecer en el hogar? No, la educación temprana, Sebastián, en síntesis, es fundamental para el desarrollo futuro de cualquier país. Aquí estamos sacando grandes conclusiones con relación a este proyecto de ley, que bajo ningún componente, bajo ninguna situación como está estipulado en el documento, es viable para la educación, ni para las instituciones educativas, ni para los docentes, ni para los estudiantes, y mucho menos para los padres de familia. Hablemos un poco de los padres de familia, porque tengo entendido también hay comentarios y es que los padres de familia cómo pagarían esta educación en casa. Tengo entendido que el gobierno les da unos bonos a los padres de familia y ellos simplemente van a contratar a quien le parezca y a quien considere viable e idóneo, entre comillas, que le entregue esa educación en casa a su estudiante. ¿Es así o estoy equivocado? Sí, pero eso desconfigura totalmente el sistema educativo público. Nosotros, yo creo que la persona que formuló esa idea, pues me imagino que eso lo puede digamos, masticar más despacio y mirar que eso es un atentado contra la misma existencia de la educación pública, ¿ya? Y en cualquier estado democrático que se respete, pues su columna vertebral tiene que ver precisamente con ofrecer salud y educación, fundamentalmente. Entonces, si ni siquiera podemos hacer eso como Estado colombiano, pues ahora sí que nos vamos a enredar doblemente. ¿Cómo vamos a entregar un estímulo como ese a las comunidades educativas y en particular a los padres de familia
para producir como efecto nocivo para la sociedad la desaparición de las escuelas públicas. No puede ser, porque eso afectaría notablemente la estabilidad de los maestros, ¿ya? Entonces los padres de familia no pueden cambiar un simple bono, ¿ya? Y negociar con eso la permanencia del sistema educativo público, porque es en ese espacio donde se garantiza la formación integral de sus hijos, ¿ya? Es que los hijos no se pueden dejar en manos de cualquier persona, ¿ya? Los hijos o la educación de los hijos no se puede dejar en manos de un inexperto, ¿ya? Y nosotros como padres de familia no podemos cambiar una educación de calidad por unos bonos. ¿A quién se le puede ocurrir semejante idea? Pues me imagino que el que está interesado en formular una idea como esa está profundamente interesado en su propósito, digamos, de eliminar la FECODE, no sé, estas ideas que salen a veces por ahí de eliminar las asociaciones o cualquier tipo de representación sindical para que la gente pues no salga tanta bulla y no salgan a esas marchas, etcétera, ¿ya? Pues precisamente sería cautivar un montón de padres de familia para que renuncien a su derecho fundamental también, que es el derecho a que sus hijos se eduquen en establecimientos públicos de calidad y terminen reducidos a los barrios y las comunas, porque definitivamente, o a sus propios hogares, porque allí no hay otra posibilidad de salir. O sea, ¿qué le espera a un niño de esos en su formación preliminar cuando pretenda posteriormente acceder al sistema de educación superior? No, pues que sencillamente yo creo que la respuesta a los padres de familia ya la tienen en la boca, ¿ya? Evidentemente eso reduce las posibilidades objetivas de que los niños accedan cuando estén más adultos, cuando estén más grandes, efectivamente a una carrera de pregrado, porque no van a tener las competencias, digámoslo así, aunque a mí ese término no me gusta mucho, no van a tener las habilidades, las aptitudes precisamente que se requieren para poder hacer parte del sistema de educación superior en Colombia, ¿ya? Entonces, es una forma equivocada de limitar las posibilidades de mis hijos hacia futuro, hacia futuro. Por eso valga la analogía. Había muchos maestros, por ejemplo, que empezar a decir esto así, Sebastián, pero es que no tengo otra forma, y no me gustan los eufemismos. Había muchos maestros en Colombia, no en Antioquia, en Colombia, pensando que el reciente paro, o yo no diría que eso fue un paro, yo diría que eso fue más bien una movilización social, porque veo las características de la movilización social ahí en Colombia, se da por la reforma tributaria. No, es que no era un asunto solamente de la reforma tributaria, es cómo se pone en juego el futuro de los jóvenes, ¿ya? Como si usted, señor padre de familia, le pregunta a un hijo, hoy, ese que tiene hoy sentado allí, que ya tiene la mayoría de edad, bueno, usted tendrá derecho a una pensión. Yo no, pues si yo no tengo pensión como padre de familia, ¿usted cómo va a tener pensión? No, usted no sueñe, ni sueñe con eso. Entonces, en ese no futuro, pues precisamente entra en sintonía el asunto de los bonos. ¿Por qué entra en sintonía el asunto de los bonos? De los bonos, porque, hombre, eso es un mecanismo mediante el cual se reduce la profundidad en los objetos de conocimiento. En otras palabras, para hacerme más cercano a los padres de familia, se reduce las posibilidades de comprensión de la ciencia, porque se hace un reduccionismo ya de los conceptos fundamentales que se deben enseñar en la escuela. Eso afecta significativamente el desarrollo cognitivo posterior de esos estudiantes que se van a ver limitados precisamente para aspirar a sus sueños y materializar las carreras que toda su vida han soñado. Entonces, de eso es que estamos hablando. Entonces, uno no puede cambiar una cosa por la otra, ¿ya? Uno no puede renunciar a la legítima huelga porque es una forma de expresión y es una forma de decirle al Estado colombiano y a quienes lo dirigen, hombre, sencillamente estamos cansados de tanta desigualdad, mientras arriba permanece tanta corrupción, ¿ya? Es asombroso, por ejemplo, la cantidad de instituciones del Estado que son totalmente inservibles, ¿ya? En Bogotá y en muchas ciudades, en distintas ciudades del país existen cantidades de entidades, organizaciones, corporaciones que se crean y que obviamente hacen en algunos casos más que repetir la información que hacen otros organismos ya creados. Eso es un despropósito total para el manejo económico de una nación que debería ser un proceso serio, sistemático de austeridad y sencillamente modificar, transformar esas instituciones
para evitar esos procesos de pago de favores políticos que se hace precisamente mediante esas cantidad de instituciones inservibles que existen en Colombia. Bueno, docente Jorge Cardeño, vamos llegando al final de Diálogos Adida. Usted deja grandes reflexiones y preocupaciones, pero yo diría que no en torno a este proyecto de ley. El proyecto de ley, digamos que no preocupa tanto porque es que seguramente no va a pasar porque no es viable, pero es más preocupante que hayan senadores, representantes que estén realizando este tipo de documentos. Usted durante toda la entrevista mencionaba a quién se le ocurre, cómo es posible que alguien escriba estos documentos. Pues sí, se le ocurrió a la senadora de la República, Emma Claudia Castellanos, y a la representante a la Cámara, Ángela Patricia Sánchez Leal. Muy triste y muy desleal con la educación que estos proyectos estén allí y se tengan que debatir, pero seguramente, y con la ayuda del pueblo colombiano, con la ayuda de los colombianos, con la ayuda de tanta movilización y también con la pedagogía que se está haciendo, seguramente no van a pasar estos proyectos de ley. Jorge Cardeño, docente, integrante del CEID de Adida, también director de la revista Correo Pedagógico del CEID y director de Educación Matemática del CEID. Muchas gracias por participar en Diálogos Adida, haciendo siempre pedagogía en torno a todas las situaciones y coyunturas que se viven en el país, en temas políticos, económicos, educativos y demás. ¿Alguna otra reflexión final ya para despedir esta nueva emisión de Diálogos Adida? No, darte las gracias, Sebastián, por la entrevista. Obviamente la presencia de los maestros y maestras del departamento de Antioquia y del país, padres de familia y estudiantes. No nos queda más que, evidentemente, mostrar las contradicciones que existen en esta iniciativa, en este proyecto, digamos, de modificación de la escuela. No podemos aprovechar la pandemia o el Estado colombiano no puede aprovechar precisamente la crisis de hoy para cambiar la naturaleza de la escuela. Preguntémosle a cualquiera de estos senadores de la República o estos honorables senadores de qué institución educativa hicieron sus primeros años. Con toda seguridad van a señalar una escuela de carácter público o privado, pero dirán explícitamente que cumplieron con ese proceso, ya que tuvieron la posibilidad de tener una escuela real, ya de tener un espacio físico para compartir, de tener unos patios, unos salones, unas canchas de juego, unas bibliotecas, unas salas de maestros, unos patios de descanso y fundamentalmente la interacción con sus propios compañeros, con sus compañeras, entre otros, ¿ya? No podemos sencillamente cerrar los ojos y porque esto sea una iniciativa de un determinado sector político en Colombia y porque se constituyan acuerdos políticos, se entre a legislar a desfavor de la permanencia de la escuela en Colombia. Nosotros no podemos hacer legislaciones que estén en contravía de garantizar el derecho a la educación. Eso es un contrasentido total, por lo menos en un escenario democrático como se señala, existe por lo menos en lo teórico en Colombia. Me parece que es un irrespeto a la educación pública, es un irrespeto a los maestros, a los estudiantes e inclusive a los mismos padres de familia. Nosotros no podemos proponer una certificación remota, Sebastián, porque entonces si proponemos si hacemos oficial, si hacemos que la educación en casa se vuelva entonces formal, entonces imagínate el para qué de la escuela. No faltará algún funcionario, alguno de estos senadores de la República que le dé por proponer que las escuelas públicas ya no son necesarias. Entonces, creo que estamos frente a una construcción de un determinado sector político que integra el Senado de la República, que obviamente no está a favor de la permanencia de la educación pública, o por lo menos en los elementos que plantea dicha normatividad, afecta de manera sustancial y exime al Estado colombiano de sus responsabilidades constitucionales. Dentro de esas responsabilidades precisamente está el hecho de preservar el servicio educativo. No podemos proponer este tipo de iniciativas porque afectan directamente la permanencia de la escuela, las finanzas económicas,
inclusive de los mismos padres de familia de los hogares colombianos. Creo que no podemos propiciar proyectos que tengan que ver precisamente con, insisto, con esa desaparición de las funciones del Estado. Todo lo contrario, debemos plantear proyectos e iniciativas de ley que tengan que ver precisamente con el fortalecimiento de la educación, para no terminar finalmente, digamos, con iniciativas legislativas que estén por un asalto a la pedagogía, por la despedagogización de la labor docente, por el desarrollo del aula virtual o aprendizaje inverso en síntesis, por instaurar proyectos tan malos para la educación pública como el Home School, como ha referenciado Sebastián en la entrevista de hoy. No podemos, definitivamente, si estamos pensando en un país, si estamos pensando en una nación, si estamos pensando en que podemos facilitar un país más equitativo, un país donde no sea tan desigual, ¿ya? Donde no se dé más desarrollo a la pobreza. Creo que ese no es el camino, Sebastián y estimados oyentes. Jorge Cardeño Espinosa, muchas gracias por estar en los micrófonos de ADIDA, en los micrófonos de Diálogos ADIDA, el programa también de la Asociación de Institutores de Antioquia, haciendo pedagogía y también analizando la coyuntura actual. Que pase feliz resto de noche. Feliz noche a todos. Muchas gracias. Y así llegamos a una emisión más de Diálogos a ADIDA, el programa que es realizado gracias al apoyo de la Junta Directiva de ADIDA y también al equipo de comunicaciones de la Asociación Sindical. Recuerden que nos pueden escuchar todos los jueves a partir de las 8 en punto por radio.adida.org.co, la emisora virtual de la Asociación Sindical ADIDA Radio. Y también este programa tiene emisión especial por el canal de YouTube de la Asociación Sindical. Suscríbase al canal de YouTube, dele clic a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones, todos los contenidos de interés para los maestros y maestras de la Asociación Sindical, tanto de ADIDA y también, ¿por qué no?, a nivel nacional. Soy Sebastián Ospina Mendoza y nos escuchamos el próximo jueves en una nueva emisión de Diálogos ADIDA. Que pasen feliz resto de noche. Diálogos ADIDA. Diálogos ADIDA. Un espacio de conversación, análisis, reflexión, muchas preguntas y respuestas que surgen de la actualidad nacional e internacional. Diálogos ADIDA. Diálogos ADIDA. Con Sebastián Ospina.